Hay palabras que usamos con frecuencia, pero cuyo significado profundo rara vez comprendemos del todo. La compasión es una de ellas. Muchas veces se la confunde con lástima, con debilidad o incluso con una especie de sacrificio silencioso por los demás. En un mundo que suele valorar la dureza, la competencia y la indiferencia emocional como signos de fortaleza, la compasión a veces parece algo ingenuo, casi fuera de lugar. Pero las grandes tradiciones espirituales de la humanidad enseñan exactamente lo contrario. La compasión no es debilidad. Es una de las expresiones más elevadas de la conciencia humana. Después de haber recorrido juntos la saga, Propósito, la llamada del alma, comenzamos ahora un nuevo viaje en mente creadora. Un viaje hacia el interior del corazón. Porque cuando el alma comienza a despertar a su propósito, algo más profundo empieza a transformarse dentro de nosotros. El corazón comienza a abrirse. Y con él, nace la verdadera compasión. ¿Estás preparado? Empecemos. Imagina por un momento que estás caminando por una calle concurrida. Personas pasan a tu alrededor, cada una absorta en su propio mundo. Preocupaciones, pensamientos, planes, frustraciones, sueños. A simple vista, parece un escenario cotidiano. Pero si pudieras ver lo que ocurre dentro de cada uno de esos corazones, probablemente descubrirías algo sorprendente. Muchos de ellos están atravesando luchas silenciosas. Alguien que parece tranquilo quizá esté enfrentando una enfermedad. Otro tal vez esté atravesando una pérdida. Alguien más podría estar lidiando con un miedo profundo que nadie conoce. La vida humana tiene esa dimensión invisible. Cada persona lleva una historia que no siempre se ve desde afuera. La compasión comienza cuando desarrollamos la capacidad de reconocer esa realidad. No cuando sentimos lástima por alguien, sino cuando comprendemos profundamente que todos los seres humanos compartimos la misma fragilidad. La palabra compasión proviene de una raíz muy antigua que significa literalmente, sufrir con. Pero ese significado no implica cargar con el dolor de los demás de manera destructiva. Más bien implica algo mucho más profundo. La capacidad de reconocer la humanidad del otro. Jesús enseñó esta verdad de una manera extraordinaria a través de la parábola del buen samaritano. En la historia, un hombre es atacado por ladrones y queda herido al borde del camino. Varias personas pasan a su lado y lo ven, pero continúan su camino. Quizás tenían prisa. Quizás pensaron que no era su problema. Pero un samaritano, alguien que culturalmente ni siquiera pertenecía al mismo grupo que el herido, se detiene. No pregunta quién es. No calcula qué obtendrá a cambio. Simplemente se detiene. Lo ayuda, cura sus heridas y se asegura de que pueda recuperarse. Ese gesto sencillo revela el corazón de la compasión. La compasión no es una emoción pasajera. Es una decisión consciente de no permanecer indiferente ante el sufrimiento humano. Wayne Dyer hablaba de esto cuando decía que una persona espiritualmente despierta comienza a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Ya no percibe a los demás como competidores o extraños, sino como compañeros de viaje en la experiencia humana. Esta comprensión transforma la forma en que vivimos. Pero aquí es importante aclarar algo. La compasión no es lo mismo que la lástima. La lástima coloca a la otra persona en una posición inferior. Se parece más a un gesto de superioridad emocional. La compasión, en cambio, reconoce igualdad. No mira desde arriba. Mira desde el corazón. Tampoco significa permitir abusos, injusticias o comportamientos dañinos. Ser compasivo no implica perder discernimiento. Al contrario, implica desarrollar una conciencia más profunda.
El Dalai Lama suele decir que la compasión verdadera surge cuando comprendemos que todos los seres humanos desean esencialmente lo mismo: ser felices y evitar el sufrimiento. Cuando recordamos esa verdad simple, se vuelve más difícil juzgar con dureza. Porque comenzamos a comprender que muchas acciones negativas nacen del miedo, de la ignorancia o del dolor no resuelto. Esto no significa justificar todo. Significa comprender más profundamente. Joe Dispenza explica que cuando el cerebro humano permanece constantemente en estados de estrés, miedo o supervivencia, las personas reaccionan desde patrones automáticos. Se vuelven defensivas, agresivas o indiferentes. Pero cuando la conciencia se expande y la persona comienza a vivir desde estados emocionales más elevados, el cerebro literalmente cambia su funcionamiento. Se activan circuitos relacionados con la empatía, la cooperación y la conexión. En otras palabras, la compasión no es solo un ideal espiritual. También es una transformación biológica y psicológica. Pero el despertar de la compasión no siempre ocurre de manera automática. Muchas veces surge a través de nuestras propias experiencias de dolor. Cuando una persona ha atravesado dificultades profundas, una pérdida, una enfermedad, una decepción importante, comienza a comprender algo que antes tal vez no percibía. Empieza a reconocer el dolor humano desde un lugar más íntimo. Esto explica por qué algunas de las personas más compasivas suelen ser aquellas que han atravesado momentos difíciles. Han aprendido algo esencial. Han descubierto que el sufrimiento no es exclusivo de nadie. Que la fragilidad es parte de la condición humana. En la Biblia encontramos un momento muy breve pero profundamente revelador. El versículo más corto del Evangelio dice simplemente: Jesús lloró. Ese instante ocurre cuando muere Lázaro, su amigo. Aunque Jesús sabía que podía realizar un milagro, no ignoró el dolor humano que estaba presente en ese momento. Se detuvo. Sintió. Lloró. Ese gesto revela algo extraordinario. La compasión no elimina la sensibilidad. La profundiza. Significa permitir que el corazón permanezca abierto incluso frente al dolor del mundo. Pero también hay otro aspecto importante. La compasión no es solo algo que ofrecemos a los demás. También debe incluirnos a nosotros mismos. Muchas personas son muy duras consigo mismas. Se juzgan constantemente, se reprochan errores del pasado o sienten que nunca son lo suficientemente buenas. Pero la compasión auténtica comienza en el interior. Connie Méndez enseñaba que una de las claves del crecimiento espiritual es aprender a mirarnos con comprensión en lugar de condenarnos. Eso no significa justificar nuestros errores. Significa reconocer que estamos en proceso de aprendizaje. Cuando desarrollas compasión hacia ti mismo, algo cambia profundamente. Te vuelves más paciente, más consciente, más abierto a crecer. Y desde ese lugar, la compasión hacia los demás surge con mayor naturalidad. Jim Rohn decía que el verdadero desarrollo personal consiste en convertirse en una persona capaz de aportar más al mundo. Pero ese aporte no nace de la obligación. Nace del corazón. La compasión es justamente el comienzo de ese movimiento. Es el momento en que la conciencia deja de girar exclusivamente alrededor del yo, y comienza a incluir al nosotros. Empiezas a notar a las personas. Empiezas a escuchar con más atención. Empiezas a comprender que pequeños gestos pueden tener un impacto enorme. A veces la compasión se expresa en actos grandes. Pero muchas veces aparece en cosas simples. En una palabra amable. En un gesto de ayuda. En una escucha sincera. El mundo moderno suele avanzar muy rápido. Las personas viven ocupadas, distraídas, preocupadas. En medio de esa velocidad,
la compasión se convierte en una forma silenciosa de transformación. Porque cada vez que eliges ver a otro ser humano con comprensión en lugar de juicio, algo cambia. Tal vez no lo veas inmediatamente. Pero las semillas de la conciencia comienzan a sembrarse. Y cuando suficientes corazones comienzan a despertar, la realidad también empieza a transformarse. La compasión no es solo una emoción. Es una forma de ver la vida. Una forma de caminar por el mundo con el corazón despierto. Y este es solo el comienzo de nuestro viaje. Antes de continuar con los próximos episodios de esta saga, te invito a hacer una pequeña pausa interior. A respirar profundamente y a permitir que estas palabras se conviertan en una oración sencilla, dirigida a esa presencia superior que habita en cada corazón. Padre, fuente de toda vida y de todo amor. Hoy quiero agradecerte por la capacidad que has puesto en mi corazón para comprender a los demás. Ayúdame a desarrollar una mirada más profunda, una mirada capaz de reconocer la humanidad en cada persona que encuentro en mi camino. Enséñame a no responder con juicio cuando podría responder con comprensión. Dame sabiduría para actuar con amor sin perder claridad, y fortaleza para mantener el corazón abierto incluso en un mundo que muchas veces parece endurecido. Permíteme también ser compasivo conmigo mismo. Ayúdame a aprender de mis errores sin condenarme, a crecer sin olvidar que estoy en un proceso de aprendizaje constante. Que cada día pueda convertirme en una persona más consciente, más paciente y más capaz de sembrar paz a mi alrededor. Que mi vida pueda reflejar, aunque sea en pequeños gestos, la compasión que nace de tu amor. Amén. Hoy comenzamos juntos una nueva etapa en Mente Creadora con la saga, La compasión, el despertar del corazón. En los próximos episodios exploraremos cómo la compasión transforma nuestra manera de ver el mundo, nuestras relaciones y también la forma en que vivimos nuestro propósito. Porque descubrir el propósito fue solo el primer paso del viaje. Ahora el corazón comienza a despertar. Si este mensaje resonó contigo, te invito también a volver a recorrer los episodios de la saga, Propósito, la llamada del alma, donde exploramos el llamado interior que todos llevamos dentro. Y si quieres seguir profundizando en este camino de crecimiento espiritual, suscríbete a Mente Creadora, activa las notificaciones, y comparte este vídeo con alguien que pueda necesitar escucharlo hoy. Porque cuando un corazón despierta, algo cambia. Pero cuando muchos corazones despiertan juntos, el mundo entero comienza a transformarse. Hasta el próximo episodio.